Hola, ¿cómo están amigos? Hoy les traigo un top de las peores cosas que hizo el PRI. A lo largo de los últimos 50 años, una gran cantidad de episodios polémicos y que en algunos casos han costado la vida de decenas de personas han tenido lugar bajo administraciones priistas a nivel local y federal, en episodios donde la represión y el autoritarismo estuvieron presentes. Presentamos un top de las cosas peores que ha hecho el PRI, que marcaron la historia del tricolor en los últimos 50 años y que se quedaron en la memoria de los mexicanos, quienes, por la mayoría de esos casos, siguen exigiendo justicia. 1. La matanza de Tlatelolco tras diversas manifestaciones pacíficas, entre ellas la Marcha del Silencio del 13 de septiembre de ese año, la tarde del 2 de octubre, un día después de la salida del ejército de la UNAM y del IPN, miles de personas se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Elementos del Batallón Olimpia, vestidos de civiles con un pañuelo o guante blanco en la mano izquierda, se infiltraron en la manifestación. A las 6 de la tarde, un helicóptero sobrevoló la plaza y disparó bengalas, lo que después se dijo era la señal para que los francotiradores del batallón, localizados en el edificio Chihuahua, abrieran fuego en contra de los manifestantes y presuntamente también contra los militares que resguardaban el lugar. La confusión originó un horrible caos, los oradores pedían no caer en provocaciones, pero los asistentes intentaban huir del lugar, pero el ataque no culminó con la matanza. Algunos sobrevivientes se refugiaron en edificios aledaños que fueron revisados por el ejército sin orden alguna. Además hubo diversas detenciones de líderes del movimiento, aún se desconoce el número exacto de muertos y heridos. La cifra oficial del gobierno del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz fue de 20 personas fallecidas, pero la realidad supera este dato. La responsabilidad del acto recayó en el entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría y Ordaz. Durante el informe de gobierno de 1969, Díaz Ordaz afirmó: asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación a los sucesos del año pasado. En 1970, durante una entrevista, aseguró estar totalmente tranquilo con su conciencia y consigo mismo, y dijo no temer al juicio de sus contemporáneos. 2. El halconazo tras la matanza del 2 de octubre, pasaron casi 3 años para que los estudiantes volvieran a salir a las calles, pero de nueva cuenta fueron reprimidos. El 10 de junio de 1971, una manifestación estudiantil en apoyo a los estudiantes de Monterrey comenzó cerca de la estación del Metro Normal. Sin embargo, poco tiempo después, estalló una granada y aparecieron grupos armados, tanques antimotines, camiones de bomberos, patrullas y francotiradores, produciéndose un enfrentamiento que duró aproximadamente 2 horas. Al anochecer, 70 cuerpos de estudiantes fueron encontrados, además de algunos lesionados. Elementos del ejército resguardaron el Palacio Nacional y Luis Echeverría, presidente de 1970 a 1976, anunció una investigación sobre la matanza y afirmó que castigaría a los culpables, pero el acto quedó impune. Echeverría se desligó de los hechos y pidió la renuncia del entonces jefe del Departamento del Distrito Federal, Alfonso Martínez Domínguez. 3. Defenderé al peso como un perro. Durante la administración de Echeverría se descubrieron grandes yacimientos de petróleo en el sureste del país, que José López Portillo decidió explotar durante su gestión, generando un acelerado proceso de endeudamiento. En junio de 1981 se precipitó la crisis, producto de la baja internacional en los precios del petróleo, reducción en el consumo, una serie de medidas erráticas y la poca confianza de los inversionistas en el país. Para 1982 la deuda llegaba a 59,000 millones y de acuerdo con la jornada, la inflación alcanzaba 90% y el dólar había pasado de 24.50 a 57.20 pesos. Pero el presidente no quería aceptar la crisis pese a las malas condiciones e incluso se negaba a devaluar el peso con el argumento político de que, presidente que devalúa se devalúa. En su intento por mostrarse fuerte y seguro, López Portillo afirmó en una entrevista con corresponsales extranjeros: defenderé al peso como un perro, pero al final, tuvo que devaluar. El 31 de agosto de 1982 escribió: he acordado, y lo anunciaré mañana, nacionalizar la banca y un control total de cambios. Y así fue, pero en plena crisis económica, casi al final de su sexenio, se dio a conocer la construcción de un complejo de 4 viviendas propiedad de la familia López Portillo y al que todos conocieron como la Colina del Perro.
4. El Negro Durazo entre 1976 y 1982. Arturo Durazo Moreno, el Negro Durazo, acumuló tanto poder que algunos pensaron se convertiría en presidente. Se desempeñó como jefe del Departamento de Policía y Tránsito de la Ciudad de México durante el gobierno de José López Portillo y contó con el apoyo de este. Su declive inició con la matanza del río Tula, la entrada al poder Miguel de la Madrid y la revelación de su fortuna en la publicación del libro Lo Negro del Negro Durazo, escrito por José González González, uno de sus exayudantes. Diversas biografías y medios dan cuenta de que Durazo acumuló tanto dinero que construyó un chalet estilo suizo equipado con un galgódromo, caballerizas, canchas de tenis, un gran estacionamiento para su colección de autos de lujo y hasta una réplica de la discoteca Estudio 54. Asimismo, mandó edificar su propio Partenón de 20.000 metros cuadrados en Zihuatanejo. Uno de los hechos que más causó conmoción cuando fungió como funcionario público fue la aparición de 12 cadáveres, el 14 de enero de 1981, en el emisor central del sistema de drenaje profundo, ubicada en San José Acapulco, municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo, pertenecientes presuntamente a una banda de asaltabancos colombianos. Las averiguaciones revelaron que el presunto responsable intelectual de los hechos fue Durazo y el autor material Francisco Sahagún Vaca, su colaborador. Después de terminar el sexenio de López Portillo, fue destituido e investigado. En 1984 fue detenido en Puerto Rico y extraditado a México 2 años más tarde bajo el cargo de extorsión. Estuvo 6 años en prisión. 6. Se fragmenta el PRI. Nace el Frente Democrático Nacional. También en el sexenio de Miguel de la Madrid se da la fractura del PRI debido a que algunos simpatizantes consideraron un dedazo e imposición la designación de Salinas de Gortari como aspirante a la presidencia. Tras militar 25 años en el PRI, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano lo abandonó porque el órgano político se había alejado de los principios que le dieron origen. El 14 de octubre de 1987, Cárdenas fue postulado candidato a la presidencia de la República por el dirigente del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, al que se sumaron los partidos Popular Socialista y el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, que junto con otras agrupaciones formaron el Frente Democrático Nacional, FDN. El 6 de julio, día de las elecciones presidenciales, ante la famosa caída del sistema, Cárdenas se declaró vencedor, pero el resultado final le daría el triunfo a Salinas. La evolución del FDN dio origen al Partido de la Revolución Democrática, PRD, fundado el 5 de mayo de 1989. 7. Asesinato de Colosio. Luis Donaldo Colosio tenía un gran poder de convocatoria, era capaz de reunir a miles de personas en cualquier lugar donde se presentaba durante su campaña electoral como candidato presidencial del PRI. Uno de esos encuentros fue en Lomas Taurinas en Tijuana, Baja California, en un mitin que contó con más de 4.000 asistentes el 23 de marzo de 1994. Ese día, cerca de las 5 de la tarde, Colosio bajó del templete y se acercó a la multitud. Al estar entre la gente, un hombre se le acercó al priista y le disparó. Colosio fue trasladado al hospital, pero falleció. El presunto autor de los disparos, Mario Aburto Martínez, fue detenido de inmediato, pero cuando fue presentado se pudo constatar que sus rasgos físicos eran algo diferentes a los que supuestamente tenía en realidad el homicida, por lo que levantó polémica y se generaron dudas sobre la autenticidad de su culpa. Tras la muerte de Luis Donaldo Colosio, se designó a Ernesto Zedillo como candidato del tricolor. 8. Asesinato de Ruiz Massieu. José Francisco Ruiz Massieu, excuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari, fue asesinado en la Ciudad de México el 28 de septiembre de 1994. Los presuntos asesinos materiales, Daniel Aguilar Treviño y Carlos Ángel Cantú Narváez, fueron detenidos y revelaron que Fernando Rodríguez González los contrató, pero este señaló a Raúl Salinas de Gortari como el autor intelectual del crimen. Rodríguez González, compadre del diputado Manuel Muñoz Rocha, es detenido el 11 de octubre de 1994 y según las investigaciones, contrató por 50,000 pesos a Aguilar Treviño para asesinar a Ruiz Massieu. Se dijo entonces que Muñoz Rocha fue el principal orquestador del crimen, pero desapareció desde 1994. Salinas de Gortari fue detenido en 1995, pero se le exoneró del crimen 10 años después. Hasta la fecha existen grandes dudas sin resolver en torno a este homicidio. Matanza de Aguas Blancas. El Vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, vivió uno de los peores actos de violencia el 28 de junio de 1995,
cuando agentes del agrupamiento motorizado de la policía guerrerense dispararon en contra de un grupo de miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, OCSS, que se dirigían a un mitin político en la población de Atoyac de Álvarez, matando a 17 campesinos y dejando 23 heridos. El gobierno estatal, encabezado entonces por el priista Rubén Figueroa Alcocer, negó los hechos y el 12 de marzo de 1996 solicitó licencia al Congreso de Guerrero y fue sustituido por Ángel Aguirre Rivero como mandatario interino. De acuerdo con informes de la CNDH, las autoridades sabían que se realizaría el mitin y se dio aviso en el hospital regional para que estuvieran preparados para recibir heridos. Miembros de la OCSS dijeron que los policías que cometieron el genocidio estaban bajo las órdenes de Manuel Moreno González, quien pretendía evitar que llegaran a su destino. Tras la masacre, los pobladores han pedido justicia, recibiendo solo apoyos como becas, dinero y viviendas. Muchas gracias por ver el video y si les gustó denle like y compártanlo. Si veo que este video tiene mucho apoyo subiré la parte 2. Muchas gracias. Dame todo el power para que te demos en la madre.